Buen día, apreciados líderes. Les habla el profesor Alexander Fierra de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente con Edmund Husserl y la fenomenología. La fenomenología es el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en la conciencia, el estudio de las estructuras de la experiencia subjetiva. Aunque es una empresa completamente empírica, según la tradición de Locke, Hume y Kant, se distingue de la ciencia por no intentar explicar los fenómenos en términos de objetos externos al sujeto, o sea, el nómeno, sino que se limita a describirlos y entenderlos en sus propios términos, de manera similar a como un pintor analizaría su visión de una escena para lograr reproducirla. Edmund Husserl es un filósofo alemán que nació en 1859. Constituye una de las figuras más destacadas de la filosofía occidental del siglo XX. Fundador de la corriente filosófica conocida como fenomenología, consideraba a esta como una nueva ciencia fundamental, una ciencia de un nuevo tipo y de una extensión infinita, estricta y de carácter fundante, cuya tarea es el estudio del reino de la conciencia pura y de sus fenómenos, pero no según su ser fáctico, sino según sus posibilidades y leyes ideales. Como señala uno de sus discípulos, Walter Biemel, el hilo conductor de este estudio es la idea de que para iluminar la esencia de una cosa es necesario remontarse al origen de su significación en la conciencia y a la descripción de este origen. Con esta idea están relacionados conceptos fenomenológicos tan relevantes como constitución, reflexión, descripción fenomenológica, intuición eidética, etc. La fenomenología trascendental es un movimiento filosófico opuesto al positivismo desarrollado por Husserl, quien se propuso que la filosofía tuviese las bases y las condiciones de una ciencia rigurosa, como las ciencias naturales, y que además sirviese como fundamento en las ciencias humanas. Su punto de partida es la vivencia del sujeto y la intencionalidad que rige las relaciones de éste con su realidad externa, pues estas experiencias configuran las ideas que definen el mundo que lo rodea. En este sentido, la fenomenología trascendental se constituye como un método que funciona para desentrañar el sentido y características de la intencionalidad humana, y así finalmente arribar a la conciencia pura o trascendental. Consiste en observar cada cosa llevando a cabo un ejercicio de reducción, es decir, hacer a un lado cualquier prejuicio o todo pensamiento preconcebido, a fin de llegar a una idea a través de la experiencia, para encontrar así las esencias. La fenomenología es la doctrina universal de las esencias, en la que halla su lugar la ciencia. Etimológicamente hablando, la palabra fenomenología se compone de las voces griegas phainommenon, que significa aparición o manifestación, y logos, que es un tratado o un estudio, de donde se puede definir como el estudio de las manifestaciones. Esto se aplica de maneras distintas a los campos del saber, por lo que el enfoque fenomenológico abarca elementos muy distintos y diversos dependiendo de a qué materia se va a aplicar. Por ejemplo, en el campo de la psicología, la fenomenología implica el estudio de las estructuras de la conciencia, desde una perspectiva de la primera persona que las experimenta. En tanto disciplina filosófica, la fenomenología se emparenta con la ontología, la epistemología, la lógica y la ética. La percepción también establece la existencia, pero tiene también una esencia. El contenido opuesto como existente puede ser el mismo en la representación. Y se preguntaba cómo puede establecerse la ciencia del conocimiento. El pensamiento natural de la vida y la ciencia se despreocupa de las dificultades que competen a la posibilidad y fuente del conocimiento. El pensamiento filosófico ha sido definido por el hecho de los problemas que atañen a la posibilidad del conocimiento. Estas reflexiones son estas leyes de nuestro pensar, leyes psicológicas como leyes de la adaptación. Pero, ¿cuál es el método de la fenomenología? El método fenomenológico, como lo proponía Husserl, parte de la no suposición de nada, absolutamente nada, ni el sentido común, ni las experiencias psicológicas, etc. Y abarca una serie de etapas que son: primero, examinar todos los contenidos de la conciencia,
es decir, tener conciencia del objeto como cosa sensible. Segundo, determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, etc. O sea, tener autoconciencia. Y tercero y último, suspender la conciencia fenomenológica para lidiar con lo dado en su pureza. Desde este punto de vista, los juicios fenomenológicos como juicios singulares no tienen mucho que aportar. Sin embargo, la ciencia crea aportaciones trascendentes para eliminar dudas, es decir, crear validez en lo que aporta al conocimiento. De esta manera, por medio de la reducción nociológica, excluimos los presupuestos trascendentes, porque la trascendencia está en cuestión en lo que hace a su posible validez y su sentido. Las leyes de nuestro pensar, leyes psicológicas, son primera parte el fenómeno psicológico en la apercepción, y la objetivación psicológica no es realmente un dato absoluto, sino que solo lo es el fenómeno puro, el fenómeno reducido. Si la filosofía quiere renovarse, es necesario volver a las cosas mismas, a lo inmediato para ver cómo es la realidad. Esta es la regla de oro, el principio fundamental fenomenológico. Las cosas constituyen lo dado, aquello que vemos y que está delante de nuestra conciencia. Lo que se da se llama fenómeno y significa justamente lo que aparece, lo que está patente ante la conciencia. Así, la fenomenología es una filosofía primera, pues procede con una ausencia total de prejuicios. A continuación veremos un pequeño video que profundiza el concepto de lo que es la fenomenología. La fenomenología, a mi punto de vista, es algo complejo de entender, por lo que ir al diccionario y buscar una definición sería quedarse muy corto para entender su alcance, por lo que se necesita explicar y no darle un concepto, además de que se extiende por diferentes disciplinas, lo que hace aún más complicado resumirla en pocas palabras. Husserl, el padre de la fenomenología, creía que la filosofía debía basarse en un método para realizar sus teorías científicamente, pero sin ser totalmente positivistas, y tiene como objetivo final entender la esencia de las cosas, superando la subjetividad que le damos a las experiencias. Pero esta corriente no considera erradicar a la subjetividad para llegar a un conocimiento verdadero, sino como algo necesario para llegar a la verdadera esencia del objeto. Entonces, para la fenomenología, la conciencia es un acto de conocimiento que se da no solo por un ser que realiza un acto mental, sino una dinámica inseparable de un acto mental y un objeto, dado que no puede realizarse un pensamiento sin algo que no pueda ser percibido por un observador, entendiendo por acto mental un juicio, razonamiento, perjuicio o demás, también llamado noema, y un objeto al que se dirige este acto mental, como cualquier vivencia, experiencia, persona, color o demás, que se le da el nombre de noesis. Esta interacción mental y de objeto en primera instancia es donde surge la subjetividad del observador, atribuyéndole un significado al objeto. El segundo paso sería cuestionar la naturaleza de este significado atribuido para llegar a la reducción idéntica y encontrar la esencia del objeto por medio de cierto empirismo, encontrar características similares en varios objetos o vivencias para hallar su similitud. Como habrás notado, la fenomenología no es algo tan sencillo de entender ni tampoco de explicar, y espero haberte generado interés en esta rama filosófica que se extiende por disciplinas como la psicología y las neurociencias, y además que nos invita a pensar sobre lo que realmente creemos que es verdad. Así que sin más por el momento, sería todo de mi parte, y si te gustó este video te invito nuevamente a que le des me gusta y que te suscribas a mi canal. Voy comenzando en YouTube, Así pues, mientras que la reducción trascendental abre el campo de la conciencia pura, la reducción eidética permite captar lo que ahí aparece en términos de esencias y de relaciones esenciales. A la actitud en la que vivimos cotidianamente cuando no hacemos filosofía, Husserl la denomina actitud natural. La importancia de esta corriente radica principalmente en que la fenomenología acaba con verdades terminantes y definitivas y empieza a darle paso a la especulación, a la investigación, a la duda, al replanteamiento. En el fenómeno cabe todo esto. Teniendo en cuenta que esta fenomenología no tiene fronteras,
sino que puede llegar a todas las disciplinas del conocimiento, se puede concluir que su gran riqueza es la de posibilitar el método científico en todos los ramos del saber y acercar a la verdad. Con eso terminamos, chicos.